nuevamente juntos en esta tercera charla. Gracias por estar. Vamos a continuar entonces con lo que dejamos pendiente en la charla anterior. Y a riesgo de ser algo repetitivo o reiterativo, voy a hacer énfasis en temas que quizás ya hemos charlado, pero que son temas un poquito difíciles de asimilar por lo nuevo, por lo novedoso. Es el tema que te mencioné la vez pasada acerca de la realidad virtual, las realidades consensuadas, etcétera. Mi punto de referencia, como dijimos en la primera charla, es todo aquello que es bien objetivo. Bien objetivo en el sentido de que es algo que no podemos evitar, no podemos escaparnos de pensar en ello. Me refiero al hecho de que estamos en un planeta, el hecho de que nadie se queda acá para siempre. Entonces hay dos alternativas: o esconder la cabeza y no pensar en eso y seguir con la vida, con ese misterio a cuestas, con esa angustia que puede generar el no tener la más remota idea de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Eso es algo que a mí me parece que no se puede evitar, no se puede, por lo menos para mí, ¿no? Yo no puedo evitar pensar en eso e investigar, que es lo que he tratado de hacer humildemente y trato de compartir, porque he, entre comillas, descubierto que se sabe mucho más de lo que uno me imagina, y este conocimiento no es un conocimiento que tenga que ver con la religión ni con ninguna doctrina espiritual en particular. Es un conocimiento que pertenece, atañe a todo ser humano, y que es un conocimiento que está disponible para todos nosotros, para todo aquel o aquella persona que quiere acceder a este conocimiento. El premio, llamémosle así, de tener la valentía de investigar, es una gran paz, porque no es lo mismo vivir con esa angustia de no saber qué va a pasar con nosotros, acá nadie tiene un contrato, acá no hay nada escrito, hay gente de toda edad que se va y nadie quiere hablar de eso. Entonces hay que salir un poco de ese oscurantismo, ¿no? Y desvelar esos misterios que hoy sí se pueden desvelar. Eso es lo que trato de compartir, porque es algo que entusiasma, es algo que alegra la vida, es algo que nos da libertad. Y la libertad es la esencia del amor, ¿no? No hay amor sin libertad, no hay libertad sin amor. Entonces, la consecuencia es la felicidad. Y la felicidad no depende de nada ni de nadie. Pero sin amor, sin libertad, no es posible ser feliz. Por lo tanto, es un tema que por lo menos para mí es muy importante, y eso es el motivo por el cual lo comparto. Y te ofrezco disculpas de antemano si soy un poco reiterativo, porque como ya dije, no es un tema fácil de abordar, es un tema que quizás es un poco novedoso, pero como decía Einstein mismo, si nosotros seguimos siempre haciendo las mismas cosas, es muy difícil que obtengamos respuestas o situaciones distintas. Entonces, de alguna forma hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que buscar nuevos horizontes, y esos horizontes manifestados como conocimientos están disponibles para todos nosotros. Bueno, hablábamos en resumen de las realidades donde vivimos, una realidad de consenso, una realidad en la cual todos aparentemente nos pusimos de acuerdo para hacer ensayos. ¿Ensayos de qué tipo? Bueno, fíjate que si una persona quiere capacitarse físicamente, hacer ejercicio, bueno, ¿qué hace? Bueno, se enrola en un deporte o va al gimnasio, y entrena su cuerpo físico, lo desarrolla. Si quiere capacitarse mentalmente, ¿qué hace? Bueno, estudia, lee, aprende y se capacita mentalmente de esa manera. El problema es cómo nos capacitamos emocionalmente, porque las emociones son una parte fundamental de la vida. El miedo, el temor, digamos, la alegría,
Eh, Todas las emociones intermedias entre los dos extremos, no hay forma de entrenarlas si no es a través de una interacción con alguien más. No podemos entrenarnos emocionalmente, por lo menos a mí no se me ocurre cómo, si estuviéramos viviendo aislados en una isla, por ejemplo, valga la redundancia. Sería un poquito difícil interactuar con una palmera, ¿no es cierto? O con el mar o con un coco. No. Tenemos que interactuar con otras personas. Entonces, como dijimos la otra vez, esto es un campo de entrenamiento y principalmente lo que tratamos es de, vamos a llamarle, resintonizar o transmutar de alguna manera o reconfigurar nuestras emociones. No se puede ser feliz con temor, no se puede ser feliz con angustias, con ansiedades, con estrés, con dudas, bueno, con todo este tipo de situaciones emocionales fuertes que nos atan y nos limitan, a veces nos congelan. El miedo te impide hacer cosas, no lo hago por las dudas y el miedo. Entonces, la única forma que tenemos de interactuar con estas emociones es enfrentándolas. Y para enfrentarlas, normalmente necesitamos a alguien que nos exponga o nos permita exponernos a nosotros mismos a esas situaciones. Por ejemplo, las personas impacientes se van a tener que someter a situaciones que les generen impaciencia, de manera que esa persona pueda ver su propia impaciencia y controlarla, y aprender a dominarla hasta que ya deje de ser un problema. No hay otra manera, digamos, la impaciencia no se puede controlar leyendo un libro de cómo vencer la impaciencia. Hay que interactuar y cuando surgen las situaciones, bueno, ahí hacerse consciente de que uno se está probando a uno mismo y al tener enfrente ese estímulo, ¿no?, que provoca impaciencia, o en un caso muy común, en los casos en que provoca resentimiento, odio, bronca, una palabra. Entonces, cuando nos exponemos a esas situaciones, tenemos la capacidad de elegir enojarnos o no enojarnos, sabiendo que estamos frente a una prueba, un test, digamos, ¿no? A ver hasta dónde nosotros somos capaces de controlar nuestro propio enojo. Porque es una elección, al fin y al cabo, es una elección. Enojarse no va a cambiar en general absolutamente nada. Lo que va a sí cambiar es nuestra salud, nos va a arruinar la salud. Entonces es importantísimo manejarlo, ¿no es cierto? Y aprender a elegir no enojarnos, listo, así es simple. Lo mismo con todas las otras situaciones emocionales, envidias, celos, como decía, impaciencias, intolerancias, el no aceptar la diferencia con otras personas, lo que es hoy en día un gran problema, la xenofobia, la homofobia, todo esto. Por algo están surgiendo en nuestra sociedad todas estas situaciones que nos obligan a enfrentar la diversidad, aceptarla, los gustos de otras personas, mientras no perturben nuestra vida personal, y respetarlo, respetar sea lo que sea la vida de otras personas, mientras sea algo que esté en un marco individual y no afecte a la sociedad o a las demás personas. Entonces, todo esto es muy importante. Es sumamente importante porque mientras nosotros en este entrenamiento emocional, como digo, interactuamos con otras personas que son las que nos ofrecen, fíjate que eso es lo más difícil de todo. Si yo me quiero entrenar, porque supongamos que tengo, no sé, resentimientos o soy una persona explosiva, supongamos, y me enojo, como dicen, soy de mecha corta. Hay una frase que dice, no, es de mecha corta, quiere decir que inmediatamente explota. Y me quiero entrenar para vencer esa condición, porque hace que las personas que me rodean les resulte muy difícil convivir conmigo, supongamos, ¿no? Entonces me voy a tener que exponer a situaciones que me van a provocar ese resentimiento, esa rabia, y yo al enfrentarme a mi propio enojo voy a tener presente que soy yo el que me se está enojando. Voy a tener que calmarme, entender que es una elección y que soy yo el que estoy provocando eso. Ese es el principal fundamento por el cual estamos aquí en esta realidad de entrenamiento, vamos a llamarle así.
Y si nosotros sabemos que es así, que es un entrenamiento al que nos estamos sometiendo, la cosa cambia totalmente. En una primera fase, hace años, nosotros no sabíamos que estábamos bajo una situación de entrenamiento. Entonces, lo lógico es que si hay algo nos perturba, si alguien, no sé, nos estafa o nos es infiel o X cosa que nos moleste, creíamos que era una situación azarosa que nos tocaba por la mala suerte, por la gente es mala, nos hace cosas malas. Hoy en día, en la segunda etapa, ya sabemos de qué se trata. Sabemos que nosotros, de previo acuerdo, aunque parezca insólito, antes de venir acá, con un previo acuerdo, aceptamos que alguien nos exponga a situaciones que nosotros tenemos que vencer, ¿no es cierto? Porque, como te dije antes, es un lastre enorme esto que traemos, y que cuando salimos de acá, de esta realidad, es algo que nos impide enormemente acceder a otros niveles de conciencia, a otros grados de libertad. Y en esas reuniones que se hacen, que cada uno de nosotros hacemos antes de llegar al planeta, se estudia todo lo que vamos a hacer aquí y cuáles son las probabilidades de que nosotros tengamos éxito. Por eso, cuando se está planeando una vida antes de llegar acá al planeta, cuando estamos diagramando nuestra ruta aquí en la Tierra, tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde nosotros planeamos tratar de avanzar, y por eso tenemos guías que nos asesoran, porque generalmente, y esto parece ser que es algo muy común, nosotros hacemos grandes planes para dar grandes avances, grandes saltos aquí, sin tener en cuenta que cuando llegamos al planeta y nos enfrentamos a esas situaciones que nosotros alegremente planeamos, son tan duras esas situaciones que realmente las esquivamos en la vida, o sea, no las enfrentamos. Llámese, por ejemplo, no sé, una traición de una pareja, que está programado así, ¿no es cierto?, para vencer y saber perdonar, aprender a perdonar, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando llega ese momento, en lugar de perdonar, odiamos o nos enganchamos, no sé, X, pero no hacemos lo que supuestamente íbamos a hacer, porque el impacto emocional aquí es tan grande que nos supera y no podemos pasar nuestra propia prueba. Bueno, todo esto que te cuento es con la única intención de aprovechar, como te dije en otro momento, aprovechar nuestra estadía acá en el planeta y entender que las cosas no son como parecen. Nosotros no somos víctimas de nada. Nosotros mismos ponemos en nuestro camino muchas pruebas, muchas veces muy difíciles, a veces que están al límite de lo que podemos tolerar. Pero tenemos que saber que el premio enorme que tenemos al pasar estas pruebas es un grado de libertad que no se puede conseguir de otra manera, porque significa sacar lastres. Todo lo que nosotros percibimos acá como emociones, acá se manifiestan en el planeta como emociones, son formas de energía. Lo que es el odio, el rencor, la deslealtad, la falta de integridad, los celos, las envidias. Bueno, nosotros le damos nombres a todo eso. Todo tiene un nombre por la acción asociada con este. Pero en realidad, estas son formas de energía, son formas vibratorias. Cuando nosotros no estamos aquí, esas formas vibratorias son como un peso, como un ancla. Es como un globo de esos de cumpleaños de hielo que tú le pones un pequeño plomo o un peso. El globito no, hasta cierto punto puede llegar, pero más de ahí no. Si quieres que suba más, tienes que sacarle el peso. Bueno, ese peso son estas energías bajas, de vibraciones bajas, que nosotros interpretamos, como te digo, con estos nombres, celos, envidias, rabias, resentimientos, sentimientos de venganza, bla, bla, bla. Todo esto son ese tipo de energías. Y la única forma de resolverlo es en este campo de entrenamiento, enfrentándolas y diciendo, bueno, esto es un test, ok, no hay problema, entonces yo perdono, me traicionaron, me hicieron esto, lo perdono porque está en mi camino, por alguna cosa sucedió, no es casual. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados, ok. Bueno, muy bien, no sé cómo andamos de tiempo, voy a tener que dejar por aquí, creo que nos pasamos un poquito. Así que voy a tener que cortar un poquito la charla y la seguiremos en la próxima. Hay muchas cosas para charlar.
y espero que sean de tu interés. Te mando un gran abrazo y gracias, muchas gracias por estar.